Miremos juntos Juan capítulo 8, versículos 12 al 30. Dice el texto bíblico: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le reprendió porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿Acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? ¿A donde voy yo, vosotros no podéis venir? Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron lo que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Que el Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos hemos reunido en tu nombre para celebrar esta reunión de oración, esta reunión de alabanza, de estudio de tu palabra, este culto, queremos pedirte, Señor, que puedas iluminar nuestras mentes y nos ayudes a comprender lo que tenemos aquí delante de nosotros. Padre amado, que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestros corazones, que no sean opiniones humanas las que se emitan desde este púlpito, sino que tú hables, Señor, por medio de este siervo inútil. Estas cosas, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, el pueblo de Israel tenía 7 fiestas nacionales, 7 fiestas grandes, que eran fiestas religiosas. La primera y la más importante era la fiesta de la Pascua, que era con la que arrancaban estas 7 fiestas. En la fiesta de la Pascua celebraba la libertad del pueblo judío del yugo de los egipcios. Ellos recordaban cómo Dios los había sacado con mano poderosa de aquel pueblo pagano. Y era un momento emotivo, un momento de algarabía, de gozo, ¿verdad? De buena comida, de grandes banquetes. Era el tiempo también en que se sacrificaban los corderos. Y la última fiesta nacional de estas 7 era la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos también tenía una forma característica de celebrar, porque la fiesta de los tabernáculos lo que se rememoraba, lo que recordaba era el cuidado de Dios que Dios tuvo del pueblo hebreo a lo largo de su peregrinar en el desierto hasta llevarlos a la tierra prometida. Por eso ellos celebraban con rituales como la libación, que era un sacrificio líquido, una ofrenda líquida, y consistía en extraer agua del estanque de Siloé y llevarlo y derramarlo sobre el altar. Esa era una de las prácticas. Otra de las prácticas era celebrarlo con antorchas, porque eso recordaba también el tiempo cuando Jesús los guiaba en el desierto por medio de una columna de fuego por las noches. El agua representaba cuando Moisés, ¿verdad? Dios en realidad sacaba agua de las rocas. Entonces, lo que se celebraba era el cuidado de Dios en el desierto. Eso es lo que celebra todavía hoy la fiesta de los tabernáculos. Y en el primer día de la fiesta de los tabernáculos, en el lugar de las ofrendas, que nos dice acá el versículo 20, que era el atrio de las mujeres, allí era un espacio, el único espacio del templo donde las mujeres podían reunirse.
se erigían 7 antorchas de unos 25 metros de altura que se llenaba de aceite durante todo el día, de manera que eso pudiese estar encendido durante la noche y irradiaba, ¿verdad? El resplandor era impresionante, a kilómetros se podía ver la luz. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo, como nosotros sabemos, siempre utilizaba elementos de la vida cotidiana para despertar el interés y la conciencia de la gente de la necesidad de Él. Y obviamente Él no iba a desaprovechar esta oportunidad. Estaba en el lugar de las ofrendas, 7 antorchas de unos 25 metros de altura, resplandecientes. Y ahí el Señor les dice, ¿ven ustedes estas antorchas? ¿Ven estas luces? Bueno, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz de la vida. Yo soy el que guía. Esa columna de fuego que guiaba en el desierto era una sombra, era un símbolo de lo que yo iba a hacer. Eso es lo que Jesús les indica a esta gente. Y como dijimos, era una fiesta nacional, era una fiesta religiosa que se celebraba, bueno, con banquetes, con bebidas, habían cánticos, habían gente que tocaba los instrumentos. Y hermanos queridos, Cristo allí en ese momento, en ese lugar de alegría, de muchas luces, de antorchas, Él dice, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué dijo esto? Es que si Él es la luz del mundo, la implicación es que el mundo está en oscuridad, ¿verdad? O sea, si hay una luz, significa que el mundo, sin esa luz, está en oscuridad, está en las tinieblas. Y hermanos queridos, esa es una verdad. El mundo está sumido en las tinieblas. Este mundo está eclipsado por la sombra del pecado. Y la gente, debido a su ceguera espiritual, por eso busca con afán la verdad y no la puede encontrar. La gente busca el propósito, el sentido, el significado de la vida, busca aquellas respuestas a las grandes preguntas, ¿quién soy, de dónde vengo, a dónde voy? Y no la puede encontrar debido a su ceguera espiritual, porque el mundo está en tinieblas. El mundo está en oscuridad. Como dice Proverbios capítulo 4, versículo 19, el camino de los impíos es como la oscuridad. Ellos no saben ni siquiera dónde tropiezan. Es así la gente que vive sin la luz. Ahora, se creería que los pecadores que están perdidos, sin esperanza, que viven en las tinieblas, buscarían juntarse a la luz. Sin embargo, lo más paradójico es que la gente desprecia la luz. La gente del mundo desprecia la luz. Noten lo que dice Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero hay una razón, nos dice, porque sus obras eran malas. La gente prefiere seguir en su pecado. La gente no quiere ser confrontada con su condición. Por eso prefiere la luz por encima, prefiere las tinieblas por encima de la luz. Y cuando Jesús dice aquí, yo soy la luz del mundo, Él estaba diciendo, yo soy la revelación de Dios. Yo soy la guía para este mundo perdido. Y así como Dios se mostró y se reveló al pueblo hebreo en el desierto y le sirvió de guía hasta llegar a la tierra prometida, hoy Cristo es nuestra guía hasta que lleguemos finalmente a nuestro destino, que es el paraíso. Él es nuestra guía hasta que lleguemos a esa tierra que Él nos ha prometido. Entonces, cuando Jesús decía ser la luz del mundo, claramente Él lo que estaba indicando era que Él era Dios. Por eso tanto alboroto. Por eso es que estos judíos se alarmaron con esa afirmación. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, al igual que cuando dijo, yo soy el pan del mundo, Él estaba afirmando directamente, yo soy Dios. Y esto realmente le rompía la cabeza a los judíos y les llenaba de ira, de resentimiento, de odio. ¿Cómo es posible? Por eso después le preguntan, ¿quién es tu padre? Porque nosotros un padre tenemos, van a decir ellos en el versículo 41. Nuestro padre es Dios, nosotros no somos hijos de fornicación, es decir, nosotros no somos paganos, nosotros tenemos un Dios verdadero. Así que no tenemos por qué adorar a otro Dios, porque Cristo estaba afirmando ser Dios. Y entonces en el versículo 13, ellos le van a plantear allí lo que sería un artificio, un tecnicismo legal. Noten lo que le dicen a Jesús. Dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. ¿Por qué es un tecnicismo legal? Bueno, si nosotros leemos en el Antiguo Testamento, cualquier hecho que se tratase de un asunto legal,
debía establecerse o corroborarse por medio de 2 o más testigos. O sea, si yo ante una corte o ante un tribunal me iba y afirmaba un hecho, tenía que llevar testigos y mínimamente necesitaba 2. Y Jesús, bueno, aquí les dice que en realidad Él es quien da testimonio de sí mismo. Y obviamente, hermanos queridos, que alguien dé testimonio de sí mismo no significa que no pueda ser cierto. Es decir, yo puedo darles un testimonio sin necesidad de tener testigos que lo corroboren. Esto era necesario ante un tribunal. Jesús no requería, no estaban ante un juzgado resolviendo una cuestión jurídica. Entonces, el Señor dice, yo doy testimonio de mí mismo. Obviamente la respuesta de los fariseos aquí nos demuestra lo irreflexiva que muchas veces es la incredulidad, que no importa la cantidad de evidencias, no importa la cantidad de señales, de milagros que Jesús hizo, ellos iban a seguir negando que Él era Dios, iban a seguir rechazándole como Mesías, a pesar de todas las señales. Y eso lo vimos. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos acerca de Jesús, el pan de vida? Un día antes, ¿qué pasó? Él había multiplicado los panes y los peces. Le había dado de comer a una multitud de aproximadamente 20,000 personas. Pero al día siguiente, como tenían hambre otra vez, vinieron y le preguntaron, ¿qué señales haces para que te creamos? Entonces, hermanos queridos, evidentemente así de reflexiva puede llegar a ser la incredulidad. En el versículo 14, Jesús le responde, aunque doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Claro que es verdadero. Jesús es Dios y por lo tanto es la verdad encarnada, es la verdad en su máxima expresión, en su máxima exposición. Además, el Señor sí aportó 2 testigos. El Señor dice ahí en el versículo 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Ahí se cumple perfectamente un requerimiento ante cualquier tribunal, ¿verdad? Hay 2 testigos. Es decir, el Señor llamó como testigo para la validez de sus afirmaciones a Dios mismo, a Dios mismo. Obviamente, ningún ser humano está en posición de dar testimonio de la relación entre Jesús y su Padre, porque ningún ser humano está en una posición de poder certificar o autenticar la relación divina. O sea, ¿nosotros entendemos acaso cómo funciona la relación divina? Hablamos de la Trinidad. Para eso se hace teología, ¿verdad? Estudiamos profundamente y llegamos a la conclusión de que Jesús es 3 y 1. ¿Alguien me puede explicar eso cómo funciona? ¿Alguien me puede explicar la economía, cómo opera la economía de la salvación? Ya lo vimos también. 2 grandes sistemas que se crearon a principios del siglo XVI. El arminianismo, el calvinismo. ¿Acaso pueden explicar perfectamente la economía de la salvación? No existe ningún sistema lógico humano que pueda explicar estos misterios porque va más allá de nuestra comprensión, trasciende nuestro entendimiento. Hacemos teología y tratamos de sistematizarlo y tratamos de explicarlo, pero todavía esto queda dentro de lo que se llama el gran misterio de Dios. Las cosas ocultas pertenecen a Dios y las reveladas a los hombres y para nuestros hijos para que cumplamos todo. O sea, si nosotros tenemos la verdad revelada que podemos cumplir, ¿qué más pedimos? Entonces, obviamente no podía haber ningún testigo. Jesús solamente iba a llamar como testigo a su Padre, el único que podía certificar y podía corroborar esa relación. Él decía, Dios es mi Padre, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios mismo. Ningún ser humano podía ser testigo de esa maravillosa revelación, ¿verdad? De esa relación. Ahora, como era predecible, esto no iba a satisfacer a los fariseos. Ellos, pensando en términos humanos, le preguntaron, ¿pero quién es tu Padre? O sea, ¿acaso estás diciendo que Dios es tu Padre? O sea, lo rechazaron. Y en el versículo 19, el Señor les va a decir, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Quienes rechazan al Hijo de Dios, queridos santos, dan una prueba incontrovertible de su ignorancia. Son personas ignorantes. Sí, pueden ser muy preparadas, bien formadas intelectualmente, pero todavía están en la ignorancia. Aquellos que por su orgullo, por
cerrar su corazón a Cristo, lo rechazan, viven en completa ignorancia. Y esta ignorancia, ojo, esta es una ignorancia voluntaria. Es una ignorancia voluntaria. Porque una cosa es la ignorancia por desconocimiento. Por ejemplo, yo no conozco nada de geometría, de matemática, de ingeniería, ¿verdad? Mi hermana estudia, pero yo me declaro un perfecto ignorante en cuestiones técnicas. Entonces, esa es una ignorancia por desconocimiento. Pero la ignorancia de Dios, esa es una ignorancia no por desconocimiento, es una ignorancia por falta de reconocimiento o una ignorancia por indiferencia. Es decir, yo sé eso, pero me niego a reconocerlo. Esa es la ignorancia que tenían estos fariseos y que todavía la gente del mundo hoy tiene. Es decir, hay una ignorancia por desconocimiento de un tema, pero hay otra ignorancia que es que yo sé y no quiero reconocer. El hombre en su naturaleza tiene esta clase de ignorancia. El hombre es ignorante de su condición pecaminosa. El hombre es ignorante del juicio venidero, del juicio que va a tener que enfrentar. Pero el hombre también es ignorante del camino de la cruz. ¿Pero qué tipo de ignorancia es esa? ¿Es una ignorancia por falta de conocimiento? En absoluto. Claro que hay conocimiento. Es una ignorancia por indiferencia, porque tenemos la verdad y nos negamos a reconocer. El hombre, queridos santos, puede reconocer lo que es malo. Que no me digan que el hombre peca por desconocimiento. El hombre peca por conocimiento, precisamente porque sabe. Romanos capítulo 1 nos dice claramente que Dios impuso su ley moral en el corazón del hombre. Es decir, Dios imprimió, selló en nuestros corazones su ley moral. Entonces el hombre no tiene excusa porque el hombre sabe que hay cosas que no convienen, sabe cuando está haciendo lo malo. De la misma manera que también el hombre puede reconocer la existencia de Dios por las cosas creadas. Noten lo que dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que, ¿qué cosa? No tienen excusa. Aquel ateo genio preparado, porque hay ateos realmente, personas muy preparadas, es un ignorante, pero no un ignorante por falta de conocimiento, es un ignorante por indiferencia, porque al saber no quiere reconocer. Estas personas sabían, queridos santos, por las señales que Jesús hizo, que Él era el Mesías, no había otro. Ellos sabían perfectamente, pero se negaron a reconocer. De hecho, los fariseos conocían perfectamente acerca del Padre. Sí, los fariseos desde bebés, desde incluso eran amamantados, ya eran instruidos en los hechos y las palabras de Dios por sus madres, y luego iban a la sinagoga y se formaban allí. Una vez que adquirían la edad de responsables de los 13 años, se convertían en hijos de la ley y seguían instruyéndose. Sabían, conocían acerca de Dios, pero se negaron a reconocer cuando vieron a la luz, negaron a Jesucristo. Recordemos lo que dijo Nicodemo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Luego, ¿por qué no lo reconocieron en público? ¿Por qué Nicodemo no lo reconoció en público? Ignorancia, indiferencia ante las cosas de Dios, ignorancia e indiferencia por las realidades espirituales. Ellos vieron la luz, pero prefirieron permanecer allí en sus pecados. Escogieron las tinieblas antes que la luz. No les atrajo la luz. ¿Por qué? Porque querían seguir pecando. Sencillamente. El hombre resiste la luz. El hombre resiste la palabra de Dios. Resiste el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque quiere seguir pecando. Quiere permanecer en la luz. No existe tal cosa, pobrecito, no sabía. Claro que saben. La gente peca porque sabe. Y no es que no entiendan el mensaje del evangelio, hermanos. No es que no entiendan el mensaje del evangelio, porque el mensaje del evangelio lo puede entender hasta una criatura. Mi hija de 8 años sabe el mensaje del evangelio, pero no por eso es salva. Todavía. No por eso es salva. Porque una cosa es conocer el mensaje intelectualmente y otra cosa muy diferente es abrazar esa verdad y vivir conforme a ese evangelio. Y muchos conocen el mensaje. Es fácil, es sencillo. No hay
excusa, queridos hermanos. Entonces la gente rechaza porque quiere. ¿Pueden ver las personas la luz? Evidentemente, claro que pueden verla. La gente puede ver. Estos fariseos le tuvieron a la luz enfrente de ellos. Pudieron ver la luz. Entonces, ¿qué pasó? Ignoraron la luz. Fueron indiferentes a esa luz. La gente puede verle a Cristo. La gente conoce la ley moral, sabe que todos pecamos. Cualquier persona sabe que es pecador. Aquel que te dice, bueno, yo no robo, no peco. En su intimidad esa persona sabe que es un pecador. Sabe que hay cosas que no convienen. Y cuando peca, sabe también que le duele. Cuando ustedes eran pequeños, seguramente, cuando comenzaron a pecar en serio, ¿verdad? De repente con una mentira y sustrajeron algo que no debían. ¿Qué experimentaron? ¿Qué tipo de sensación experimentaron? ¿Una sensación de gozo, de paz, satisfacción? ¿Qué sensación experimentaron? Sensación de culpa. Sintieron dolor y vergüenza porque sabían que estaban haciendo algo que no convenía. Sabían que le estaban dañando a alguien. Cuando lastimaban a los perritos, por ejemplo, algunos de los varones éramos terribles, ¿verdad? Y lastimábamos animalitos. ¿Cómo te hacía sentir eso? Es cierto, te reías allí con tus compañeros, pero después te ibas y reflexionabas y causaba cierto dolor. ¿De dónde viene eso? Todavía no eras salvo. ¿De dónde viene? De esa ley moral que Dios puso en tu corazón. Entonces no hay excusa, hermanos. Mentira eso que yo no sabía que eso estaba mal. Claro que sabías. Y esa culpa, obviamente, podés ignorarla, porque ahí está la ignorancia. Podés ser indiferente a esa voz que algunos le llaman la conciencia, ¿verdad? A esa voz de tu conciencia. Podés acallar tu conciencia y seguir pecando, y cada vez te va a seguir degenerando más. Y cada vez el pecado te va a doler menos, hasta que tu conciencia finalmente quede completamente cauterizada. Pero eso es un proceso. Nosotros vemos hoy en día, lastimosamente, por medio de las noticias, jóvenes que están cometiendo actos macabros, hermanos. Terrible. ¿Ustedes piensan que eso ellos lo hicieron de la noche a la mañana? Que se despertaron nomás un día y dijeron, bueno, voy a matarle a alguien. Eso fue un proceso. Como decía mi mamá muy sabiamente, ¿verdad? Cuando yo trataba de mentirle, acordate que el que miente roba y el que roba mata. Es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. El pecado, o sea, el famoso fue un desliz. Se cayó en el pecado, fue un desliz. Pero el tipo hace rato le estaba echando ojo a la chica, hace rato se estaban escribiendo, hace rato estaban coqueteando, después ya llegaron a cosas más profundas, pero fue un desliz. Un año después se deslizó, se cayó. Entonces no existe tal cosa, hermanos. El pecado es un proceso degenerativo en nuestras vidas. Como dicen, no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. El mundo sabe que el pecado es perjudicial. El mundo sabe que el pecado daña. Hasta el más ateo o aquella persona del mundo que no se interesa por las cosas de Dios sabe que si le es infiel a su esposa, si comete adulterio, la va a pagar, va a destruir su matrimonio, va a destruir su familia, va a perder la paz, se va a quebrar económica y financieramente. Sabe los daños que le va a acarrear todo eso. Y sin embargo, peca igual nomás. Ignorancia, hermanos. Indiferencia a lo que tenemos allí delante de nosotros. Ignorancia es darle las espaldas a la luz. Está aquí la luz, pero yo decido darle las espaldas. ¿Por qué? Porque quiero seguir pecando. Quiero seguir pecando. Por eso la gente es indiferente también al peligro. El hombre no quiere ver la luz. Juan capítulo 3, versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Para que sus obras, porque sabes, pues si venía a la iglesia y te expones a la palabra y te expones a un mensaje que había sido, sos un gran pecador. Pero mientras te juntás con la gente del mundo, entonces esa conducta está normalizada. Vos sabés que está mal. En tu interior sabés que eso no es correcto, que estás lastimando a tu esposa porque estás adulterando con otra mujer, estás lastimando a tus hijos, le estás exponiendo a tu familia por generaciones incluso. Estamos hablando esta semana con el pastor Freddy de cómo el adulterio mancha generaciones. Y no importa. ¿Qué es lo que tanto? Ignorancia. Cuando
Nosotros tenemos que reconocer que Cristo es nuestra luz, pero también es nuestra guía. Cristo es el que nos guía las almas a tomar aquellas decisiones también importantes y no tan importantes. Cristo es nuestra luz para tomar decisiones sabias, para no errar el camino. Cristo es nuestra luz incluso para ir de compras al supermercado. Qué importante es, ¿verdad? A veces nos vamos nomás y íbamos a comprar un fósforo y trajimos medio supermercado. Falta de sabiduría. No oramos. ¿Oran ustedes para irse al súper, para ir de compras? ¿Oran? Bueno, deberían. Ahora, también para cosas, no solamente para esas cosas pequeñas, sobre todo para las cosas importantes. ¿Con quién me voy a casar? ¿En qué voy a trabajar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a vivir? Cristo es la guía de nuestras vidas. ¿Cuánto más para tomar decisiones para la iglesia, hermanos? Para tratar los asuntos de la iglesia. Estamos pidiendo la guía, la luz de Cristo cuando vamos a resolver un asunto acá en la iglesia. Qué importante. Versículo 21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. Entonces, esta es una sentencia. Hermanos queridos, quienes rechazan a Cristo van a sufrir las consecuencias de ese rechazo. Y esa consecuencia es la separación eterna de Dios. Es un estado de separación eterna. Ante una evidencia abrumadora de que Cristo es el Mesías, este hombre que hace más de 2000 años se levantó de la tumba, resucitó de los muertos, su cuerpo nunca fue encontrado. Hay evidencias científicas, históricas que prueban que Él resucitó. Todavía se resisten a creer en ese mensaje, resisten a creer en ese evento. Bueno, merecen el infierno. No tienen excusa, no tienen excusa. Es decir, aquella persona que ha escuchado el Evangelio no tiene ninguna excusa. Si rechaza, se va. El único culpable es el mismo. El único culpable por rechazar el mensaje es el mismo. Y uno puede preguntarse, ¿y qué con aquellas personas que nunca escucharon del Evangelio? Bueno, ellas también son responsables por la revelación que recibieron. ¿Cuál es la revelación que recibieron? Hermanos queridos, el orden de la creación, ya lo dijimos. ¿Sí? O sea, ve la creación y se niega a creer en Dios. Y también por la ley moral en sus corazones, por esa conciencia que te dice, yo soy un pecador, no soy una persona buena, porque aquí comienza la salvación, hermanos, en reconocer mi condición de que yo soy malo. Y una persona que reconoce que es mala y sabe por el orden de la creación que existe un ser superior, un Dios, esa persona puede ser salva, por más de que no haya escuchado el mensaje del Evangelio, porque la naturaleza y la conciencia misma hablan también de ese Evangelio. Eso no es excusa para no predicar. No, pero Dios lo ya reveló en la naturaleza. No, hay que predicar, es un mandato divino. ¿Cómo escucharán? ¿Cómo pues oirán si nadie les predique? Y hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de la paz. Nosotros hemos sido llamados a proclamar el mensaje de las buenas nuevas. Entonces, quienes rechazan a Cristo son completamente responsables de escoger morir por sus pecados. En la segunda parte del versículo 21 dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Por qué decía esto? Porque los fariseos querían ir a donde Cristo. Ellos querían ir al paraíso, ¿verdad? Pero sabemos que la autojustificación es un engaño mortal. Nadie es salvo por sus obras. El judaísmo era, y creo que es todavía en algunos segmentos, un sistema religioso basado en méritos y recompensas. Es decir, si yo hago buena letra, si yo me porto bien, si yo cumplo con las ceremonias y los rituales que se establece en la ley de Dios, entonces yo puedo ser salvo. Y hermanos queridos, esa es una mentira diabólica, porque nosotros sabemos que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe. Es decir, si yo creo en ese glorioso evangelio, voy a ser salvo, porque nadie puede hacer suficiente justicia para alcanzar o para ganar el reino de Dios. Ninguno de nosotros. Nadie puede ser justo. No hay justo siquiera uno. Todos nos desviamos, todos de a una nos hicimos inútiles, todos estamos excluidos de la presencia de Dios. Pero alguien tenía que cumplir esa justicia perfecta y ese fue Cristo. Y Él nos imparte esa justicia y se lleva nuestro pecado y por eso tenemos acceso a Dios. Eso es lo que se llama gracia. Gracia.
Y el Señor nos llama a creer. Cristo ya hizo todo el trabajo. Nosotros tenemos que creer. Versículo 23 dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. El mundo no se refiere a la tierra. El mundo aquí se refiere a ese sistema invisible, espiritual, de maldad que se opone al reino de Dios. Y ustedes pueden ponerle ahí el nombre que quieran. Humanismo, materialismo, el orgullo, la inmoralidad, la ignorancia misma, el egoísmo. Todo eso forma parte del cosmos, del mundo. El sello de este mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo eso está dentro del mundo. Y el Señor dice, yo no soy de ese mundo. Yo no pertenezco a este sistema pecaminoso. Versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Después de Jesucristo hablar acerca de la justificación propia y la mundanalidad que condena, aquí va a darnos la razón de por qué la gente va al infierno. Y es la incredulidad, hermanos. Es una ignorancia, no por desconocimiento, sino por indiferencia, ser incrédulos. Y el uso de esta frase absoluta y sin calificativos de yo soy implica que Jesús es Dios. ¿Creen que Jesús es Dios? No están lejos del reino. Entonces, Jesús es Dios. Y Él dice, yo soy. Recuerden ustedes que cuando en el monte Horeb Dios le habló a Moisés, Él le dijo, yo soy el que soy. Y aquí el Señor estaba usando la misma frase, yo soy. Si ustedes no creen que yo soy, es decir, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, que yo soy Dios mismo, ustedes van a morir en sus pecados. Mueren y mañana van al infierno. Así que la manera en que las personas se salvan, una vez más, no es haciendo obras de justicia, buenas obras, sino creyendo. Ahora, eso no es licencia para pecar, hermanos. No es que yo ya creo y ya fui salvo, entonces voy a vivir como antes. Nos dice claramente que el que vio la luz, el que participa de la luz, ya no puede andar en las tinieblas. Nosotros ya rechazamos ese mundo impío. Somos salvos ciertamente solo por gracia, por medio de la fe, pero esa fe nunca está desprovista de buenas obras. Porque desde el momento en que nosotros venimos a la fe salvífica, el testimonio de que esa fe es verdadera son las buenas obras. Porque la fe sin obras está muerta. Entonces, la fe sin obras está muerta. Seguir a la luz, seguir a Cristo significa creer en Él y por gratitud guardar sus mandamientos. No es una recompensa, porque nosotros no podemos recompensarle a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Es una expresión de gratitud. El hombre debe seguir entonces en dirección a la luz porque Cristo es la luz. Y Cristo, como luz, tiene un doble propósito. Nos sirve de guía, ya lo dijimos, pero también nos da vida. La parte de la luz que recibimos nos permite ver nuestros propios errores, nos permite ver nuestra condición, nos permite ver que estamos quebrados, que estamos transitando por un camino errado. Cuando viene la luz a una habitación, ¿qué pasa? Ustedes encienden la luz en su pieza y se ilumina todo, ¿verdad? Y pueden ver dónde está el desorden, el caos, la suciedad. Todo se ve. Hasta las cucarachas a veces, ¿verdad? Cuando uno prende y salen corriendo las cucarachas. Todo eso se ve. Todo. Entonces, la luz, cuando se enciende la luz en esos cuartos que nosotros tenemos en el alma, podemos ver nuestra verdadera condición. Y hay muchas cosas en el alma humana, hermanos. Hay temores, hay frustraciones, hay resentimiento, hay amargura, hay traumas de la niñez, cosas que no podemos perdonar, y cuando viene la luz nos señala todo eso, nos muestra eso. Por eso es que donde hay oscuridad, ¿verdad? Hay desorden, sabemos, hay caos, hay tristeza y hay dolor, y esa es la razón por la que mucha gente lo ve todo oscuro. ¿Conocen gente así, tan pesimista? Que se molesta hasta porque salió el sol. Y se molestó porque llovió, y se molestó porque no llovió, y porque hace frío, y porque hace calor. Y en toda la gente, en todas las personas siempre ve defectos. Siempre algo malo están haciendo o están pensando las otras personas. ¿Por qué? Porque está todavía en la oscuridad. No removió ese desorden, ese caos, esos traumas que están en su alma, no fueron removidos porque carece de luz.
Esa gente vive todavía en la oscuridad. Dice Tito capítulo 1, versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Todo lo ven negro, hermanos, pues hasta la mente y su conciencia están corrompidas. Todo lo ven oscuro. La gente que vive en la oscuridad todo lo ve oscuro. No tiene la luz y necesitan la luz de Cristo. Hermanos queridos, nuestras vidas muchas veces está llena de esas sombras también, ¿verdad? Muchas veces pasamos por sufrimiento, por dolor, por frustraciones, y es en ese momento que con más necesidad requerimos de esta luz, de la luz que nos ilumine nuestra vida. Nosotros ya como creyentes, a veces también pasamos por esas sombras, por esos valles de sombras, y allí necesitamos la luz de la vida. Como dice el Salmo 42, versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y roca mía. Gloria a Dios. Hermanos queridos, Jesús trae la luz para la salvación a este mundo en tinieblas. Jesús es la luz de la verdad en la oscuridad de la mentira, del engaño, de la falsedad. Jesús es la luz de la sabiduría en la oscuridad de la impiedad, de la ignorancia. Jesús es la luz de la vida en la oscuridad de la muerte. Y esa luz está a nuestra disposición, está allí. Es cuestión de abrazarla, tomar esa luz. Podemos ser portadores de la luz para este mundo que urgentemente necesita de la salvación que Cristo ofrece. Cristo es la luz y nosotros también podemos reflejar su luz. La pregunta es, ¿qué te impide acercarte hoy a esa luz? Hay cosas quizás que necesitamos remover de nuestras almas. Y Cristo es la luz que nos puede ayudar a removerlas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque nos enviaste a tu Hijo Jesucristo, la verdadera luz que vino a este mundo para alumbrar nuestras tinieblas. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andarás a la luz de la vida. Hoy venimos, Señor, delante de ti, reconociendo que muchas veces preferimos las sombras, el temor, el pecado. Pero en tu misericordia, tú nos llamas a seguir a Cristo, a caminar tras su luz, a escuchar su voz, a creer en aquel que tú has enviado. Señor, enséñanos a vivir como Cristo nos llama a vivir, con la mirada puesta en la cruz. En esa cruz donde tu Hijo fue levantado, para que podamos contemplarlo, para que podamos creer y conocer que tú estás con Él y con todos los que creen en tu nombre. Padre amado, no permitas que permanezcamos indiferentes ante esa luz. Despierta en nosotros el deseo profundo de seguir a Cristo cada día y llénanos de la luz de la vida que solo Él nos puede dar. En nombre de Cristo Jesús oramos.